Él es el único que me va a poder ayudar a vencer este mundo tan difícil, ¿no? Ahora, hablábamos sobre un versículo muy lindo, que el tema acerca de que el Señor iba pasando y encontró dos ciegos y los dos ciegos dijo, Señor, ¿puedes sanarme? Y el Señor dijo, sí, ¿sí crees? Y ellos dijeron, sí, creemos. ¿Qué fue ahí? ¿Qué actuó hoy? La fe, la credulidad, decir, sí, hay un Jesús, hay alguien que me puede ayudar. Es esa fe la que me ayuda a llegar a la meta, como voy a seguir poniendo ese video porque quedó en sus mentes, como base para seguir explicando esta clase y cómo este muchacho logró porque al momento tuvo incredulidad, no, pues hasta se burló del entrenador, sí voy a llegar a las 20, por ahí a las 30 millas, recorrió esos eh, campos, son muy grandes, o sea, no sé cuánto metraje tiene. Exacto. Escuchando, escuchando. Sí. Ujú. Muy bien. Por eso la palabra dice que bienaventurados los que sin ver creyeron, creyeron. Seguro que, bien, Mónica, él está bien, dice, no, que me falta, mire todo lo que me falta. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Uy, no, eso es imposible, pero mire eso, no, eso no se puede. ¿Cómo? Nos limitamos, como que eso no es imposible. Nuestros hijos, ¿será que podrán, pasarán adelante? No, no, es que no, no, pero cuando el Señor dice tranquila, nos tapa los ojos y simplemente nos dice tengan fe, tengan fe. Exacto, y que dependamos completamente de Él, pero claro, por supuesto, dependamos de Él. Muy bien. Con base a eso, con nuestra profe Jenicita, vimos los 5 beneficios cuando yo tengo una relación con el Señor, que es conocer a Dios, glorificar a Dios, hallar satisfacción en Dios, experimentar la paz de Dios y disfrutar la presencia de Dios. Entonces, es ahí donde estas cadenas, que a veces nos ponemos nuestros obstáculos, ¿sí? Nuestros obstáculos. Cada una tenemos actividades diferentes. ¿Yo podría hacer mi actividad con estas cadenas puestas? Díganme ustedes. Difícil. ¿Por qué? Incómodas, me pesan, estoy atada. O no, con vestirme, ¿cómo voy a poder vestirme? ¿Cómo voy a poder? No, difícil. Pero mis hermanas, a veces tenemos todavía estas cadenas que no nos dejan liberarnos, no nos dejan ver a Cristo realmente y nos tenemos atadas. Y al final de la clase, del tema anterior, cuando hablaba de las cadenas, yo le tenía varios obstáculos, varios pecados que nos cargan y al final Cristo era la llave. Pero yo digo, la llave no, pues sí, es Cristo, pero no, no desato, no abro ese candado porque aún no tengo la mirada en Jesús. Muy bien, eso es un resumen porque ya lo habíamos visto en la clase pasada. También vimos cómo varias palabras en hebreo que tenemos, amán, que es afirmar, ¿sí? Que Abraham creyó, ¿sí? Y significa es afirmar, creer, pistis, que significa fe, y apistos, que significa no digno de confianza. Y aquí es donde la palabra griega, y la hablamos en hebreo, ¿sí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué? De incredulidad. ¿Qué me está diciendo este versículo? Que ser incrédulo es malo, es pecado. Y a veces nosotros estamos fallando y tenemos ese pecado que a veces es tan sutil que, no, es que eso es normal que yo no crea.
Y a veces vivimos tan azotadas, y perdóname la palabra, tan amargadas, que muchos dicen, pero ¿para qué ir o conocer a un Cristo donde hay tanta amargura? Yo creo que Cristo es sinónimo de amargura, ¿no? Cuando tenemos que ser crédulas, y a veces el Señor dice acá, mirad, hermanos, que no haya ninguna de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apistos, apistos. ¿Será que nuestro corazón está lleno de apistos, de incredulidad, de maldad? Bueno, la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas, ¿sí? ¿Y qué cosas? Había una pregunta, ¿ha pensado alguna vez por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Eso lo vimos en la clase pasada. Y lo decíamos, interpretamos mal la promesa, no supimos ver la respuesta o nos dimos por vencidos antes de la respuesta en el tiempo de Dios. Como este atleta, no puedo, no puedo, no puedo, no voy a poder. Pero ahí está el entrenador que quien le ayudó a lograr la meta fue ese entrenador. Increíble. Tú puedes, dale, dale, dale. El Espíritu Santo nos dice, tú puedes, Alex, tú puedes. Eh, Judith, tú puedes, Flor, tú puedes, Alexandra, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya, cállate, cállate porque ya me tienes como cansada y apagamos el Espíritu Santo, lo constreñimos y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se calla, no se aleja de nosotros, no se va de nuestra vida, porque eso ahí que, sí, se apaga y se entristece, se constriñe, porque en muchos lugares, cada vez que tú cometes un pecado, el Espíritu se va. Entonces, vuelve, se va, vuelve. No, en el momento que tú eres salva, queda sellada por medio del Espíritu Santo y ahí se queda. Cuando lo has recibido de todo el corazón realmente, ¿no? Ahí se queda. Pero a veces él es todo un caballero, digo que la Trinidad es todo un caballero porque nunca nos obliga a nada. Simplemente él se apaga, lo entristecemos y él dice, bueno, sigue tú solita. Muy bien. Luego vimos cómo el no creer en Dios es un fundamento de todos los demás pecados y vimos varios versículos y la incredulidad encierra a toda una humanidad, la incredulidad que es lo que estamos viendo en el mundo, cada vez es terrible. Lo que vemos en los centros comerciales, lo que vemos en las propagandas, hasta en las propagandas, lo que vemos en todo lugar es completamente terrible. Vimos tipos de incredulidad, ¿sí? El pagano, el agnóstico, el filósofo, el modernista, el evolucionista, ¿cierto? Muy bien. Eh, y también hablamos y decía lo que nos hace vulnerables a la incredulidad, ¿qué es? Cristo se asombró de la incredulidad de la gente de su tiempo, el mismo Señor, quien lo veía, quien lo escucharon, no creyeron. ¿Cuánto más en este mundo? ¿Cuánto más en este mundo? ¿Acaso él no había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías? ¿Acerca no se cumplió toda esa profecía? Claro que se cumplió, pero a pesar de eso, no creían. Muy bien. Vimos también cómo, qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad. Vimos que era que codiciar el pecado, ¿cierto? Codiciar el pecado. Y uno de los obstáculos es la incredulidad, que es lo que estamos repasando. Entonces, ustedes ven ahí en sus hojitas un dibujo, ¿cierto? Y ahí ven un señor que atado, ¿cierto? Encadenado, amarrado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad? Vamos a ver, primero, codiciar que el pecado, ¿sí? Busquemos Santiago 1:14, por favor. Codiciar el pecado.
¿Qué dice Santiago 1:14? Muy bien, Juanita. Muchas veces culpamos a otros, ¿sí? A otros y de hacernos caer en el pecado, pero no debemos echar la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Siempre nosotros culpamos a otros. Nunca reflejamos la culpabilidad nosotros mismas, sino siempre culpamos ¿qué? A otros. Ay, es que lo que pasa es que esta persona, sí, sí, es que Satanás, que fue, es que yo no volví a la iglesia porque es que Ramoncita me dio poquita fruta. Y César no me quiso dar tinto en un vaso grande, sino chiquito. Entonces yo no volví a la iglesia, ¿sí? Es que allá no me salieron con pico. Eran dos y me dieron uno nomás. Sí, empezamos a culpar a los demás con cosas que uno dice, pero pasa, pero por favor, pasa, pasa. Y uno a veces se aterra y dice, no puede ser. ¿Y tú por qué no viste? No, lo que pasa es que como no nos llaman para invitarnos literalmente, literalmente. ¿Y por qué no volviste tiempo atrás? No, es que no nos llaman para invitarnos. Oh, ¿se imagina? ¿Se imagina? Cuando el Señor hace la invitación durante toda la semana. Angelita, ella hace la invitación. Angelita, ella el domingo, el sábado antes, por favor, vengan a la iglesia. Es lindo, pero la invitación la pone el Señor en el corazón de cada una de ustedes. Él tiene, y sabemos que la invitación son los domingos, los viernes, cada vez los martes, los miércoles, cada vez que tenemos la oportunidad de una conectividad, de abrir las puertas de nuestra iglesia los sábados. No necesitamos tantas invitaciones, sino el deseo de nuestro corazón. Muy bien. Bueno, entonces, siga. Vemos que algunas personas fueron fieles a Dios y a su palabra, pero después volvieron los caminos del pecado. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eh, sus deseos se han llevado a una actitud de desobediencia y tal desobediencia produjo un estado de incredulidad. Y ahora, lamentablemente, muchas de estas personas se burlan de las cosas del Señor. Veamos 2 Tesalonicenses 2:11. Y Pablo se refería a estas personas, ¿no? Cuando dijo, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 2:11? 2 Tesalonicenses 2:11. Exactamente. Entonces son personas que realmente hacen daño, no han sido del Señor, se han burlado de Él o simplemente buscan un beneficio, un beneficio. Muy bien. Segundo, los intereses propios. Ustedes los tienen en sus hojitas, los intereses propios. Porque los judíos, esto lo tienen en sus hojas, porque los judíos no creyeron en Jesús. Ellos estaban tan interesados en el judaísmo que no quisieron ver la verdad, porque en la actualidad hay tanta incredulidad en el mundo, porque la gente busca ¿qué? Los placeres, las riquezas, las vanidades y los engaños del mundo con tanta ansiedad que con nada desechan las advertencias de la Biblia, negándose a creerlas. Los vemos acá que el judaísmo está basado en la ley, pero aquí actualmente nos basamos en qué. Ok, listo, perfecto, muy bien. Vamos a agilizar, vamos a agilizar. Sorpresa, una sorpresa. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos como en el judaísmo vemos que era la ley y los amarraba y decía, y se veía, se vestían de vestiduras blancas y es que nosotros somos, pero exteriormente, pero no interiormente. Actualmente aún vivimos en el engaño lo que el mundo nos quiere atraer, lo que el mundo nos quiere dar, ¿cierto?
Y a veces el hecho con decir, vengo los domingos, ya con eso es suficiente. Tú lees la palabra entre semana, te alimentas de ella, oras, escuchas estudios bíblicos. A veces no pasa eso. Muy bien. Tercero, el engaño. Porque Eva extendió la mano para tomar el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque se engañó creyendo que el fruto que deseaba era mejor de lo que tenía. Nosotros siempre les he dicho, Dios te va a mostrar lo que no tienes. No todo lo que tenemos. Esta mañana estábamos hablando del contentamiento, ¿cierto? Pero Satanás siempre nos muestra lo que tú no tienes o lo que queremos escuchar. Exactamente. Entonces, vemos que, eh, vemos que el tentador da maneras fáciles, rápidas, ¿cierto? Para obtener dinero rápido, ¿sí? Para estimar las cosas temporales, para amar más a este mundo. Pero nuestra ciudadanía no está acá. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Y es allá donde debemos hacer, ¿dónde? Tesoros. En el cielo. Porque es que allá no habrá ladrón. ¿Sí? Estábamos viendo un informe del conjunto donde vivimos, la forma como el robo ha aumentado en los barrios, ¿no? Y cómo ellos lograron detener a muchos ladrones, queriéndose entrar al apartamento, haciéndose ahora, hay trucos que la entrada del trencito. Nosotros, ¿qué es eso? Es una persona que el ladrón, o sea, yo voy entrando a mi conjunto, el celador me conoce y detrás muy pegadito mío está el ladrón y ¡pum! Y entran y no se dan cuenta. Gracias a Dios, pues ellos se dieron cuenta y lo cogieron y vieron los antecedentes y sí, era un ladrón. Y así, entonces vemos cómo este mundo realmente está cada vez más y más perdido, ¿cierto? Así que nuestros tesoros tienen que ser en el cielo. Allá van a durar para siempre. ¿Y cuáles son los tesoros? ¿Cuál es el tesoro que tú vas a poder llevar? Los únicos tesoros, tu familia, tus hijos y las almas que podamos nosotros arrebatarle al enemigo para que logramos aumentar más almas en el cielo. Esa es nuestra tarea. Qué rico que nos encontremos con personas que las hayamos llevado al evangelio. Qué lindo, ¿no te parece? Eso es, eso es. Dice que ganas almas, exacto. Muy bien. Las amistades mundanas, entonces, ¿qué otra cosa me aleja de creer en Cristo? Entonces, las amistades, el engaño, la mentira, veíamos eso, ¿no? Eh, Ahora las amistades mundanas. En esto se halla la base por tanta incredulidad. Los incrédulos inteligentes, educados, sociables, persuasivos son compañeros bien peligrosos, porque ellos tienen la habilidad de persuadirte si, ay, mire, vamos a la ciclovía, te ayuda más a tu salud, que un domingo estar sentado allá en la iglesia, no, qué pereza. Y te seduce. Vamos a ver el Museo del Oro, es cultura, es el domingo, sí, el domingo. Y te seduce. Muy bien. Sigamos, entonces tenemos esto y las amistades mundanas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace la incredulidad? Cecita se me fue, ¿cierto? Mm, y está Marisol aquí, está. Aquí. Ginny, si me haces un favorcito. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace la incredulidad? Lo que hace la incredulidad resulta triste que muchos cristianos no se dan cuenta de los daños que la incredulidad está causando en tanto los hogares, escuelas e iglesias, ¿sí? Entonces, miremos, examinemos qué es lo que hace la incredulidad. Primero, debilita el poder de los obreros de cristianos. Debilita el poder de los obreros cristianos. Veamos Mateo 17, 19 y 20, por favor. Otra dama que me busque Mateo 9, 29.
y otra dama que me ayudó a buscar primero Juan 5, 4 al 5. Ustedes lo tienen en sus hojitas. Muy bien. Mateo 9, 29. Ah, para terminar. Para terminar. Ah, ok, listo. Ah, bueno, pues, sí, perfecto. Inmediatamente. Ok, listo. Por favor, me contabilizan 7 minutos, qué pena. Mateo 9, 29. Muy bien. Y primero Juan 5, 4, 5. Muy bien. Ujú. Lo hemos leído. Dice aquí, entonces, ¿qué concluimos con estos versículos? Que la falta de fe es en parte lo que ha impedido que más personas del mundo sean escogidas para servir a Cristo. La incredulidad, la incredulidad, la incredulidad. ¿En qué? A veces yo les digo a ustedes, y les pongo, y les digo, y en su mente digan rápidamente, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Se lo tienen en su mente? Sí, ¿cierto? Ya lo tienen, ¿cierto? Unos lo tienen ya, otros como que... Entonces, esos dones, esos talentos hay que ponerlos al servicio del Señor. Y a veces, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz, yo quiero que es ese, pero no, no creo. Empezamos como el atleta, no puedo, no sé, no se va a poder. Exactamente, exactamente. Mi familia, exacto. Son muchos limitantes y muchos obstáculos que no me dejan realmente ver la presencia del Señor. Segundo, impide la obra de Cristo, Marcos 6, 5, 8. Entonces vemos acá que la falta de fe. Ahora, impide la obra de Dios. Cristo en su momento no pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo a causa de la incredulidad de la gente. Y tuvo que salir de ahí, ¿no? ¿Qué dice Marcos 6, 5? El 6 y 5, el 6 ya lo habíamos leído, pero simplemente vamos a leer. Marcos 6, 5 al Marcos 6, 5 y 6. Ujú. Muy bien. Así es. Entonces, impide que los hombres, tercero, impiden que los hombres entren en el reino de Dios, que los israelitas no entraron lamentablemente en el reposo de Dios. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Ustedes tienen sus hojas de los que vivieron cuando estaban en Cristo en la tierra, pocos entraron en el reino de Dios, por la mayoría de los judíos permanecieron incrédulos. Alice, pero se alimentó a 5,000, a 3,000. A ver, cuéntame eso, ¿cómo así? Iban por un interés, pero no por conocer al Cristo. Bueno, ya me acaban de decir que corte. Ah, bueno, ya, un minuto y ya termino, sí, ya, un minuto. Entonces, cortamos acá. Ustedes tienen en sus hojitas, dice tarea, ¿cierto? Hay unos versículos que no terminamos de leer, entonces necesito que ustedes en su casa lo terminen de leer y en donde dice tarea, resuelvan, ¿sí? ¿Y qué concluimos? Cristo es totalmente Dios. Él puede sanar a cualquier persona física si Él lo quiere, pero espiritualmente lo hará. Él nos pide que, ¿qué? Que creamos que Él puede hacer las cosas. Él solamente nos está pidiendo fe, mis amadas. Metámonos en la cabeza que la incredulidad es un pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como Alex, si yo vengo los domingos, si yo hago esto, si yo hago lo otro,
mis amadas, sin fe es imposible agradar a Dios. La voluntad de Dios es que le conozcamos y le creamos, que le glorifiquemos y hallemos satisfacción en Él, que experimentemos paz en Él y lo disfrutemos. Así Él nos dará esa libertad. Esa tarea las dejo en su casa, resuélvanla, desarrollenla honestamente en sus casitas